El tamaño del cuento siempre se establece por cuestiones extraliterarias, es decir, que a veces los cuentos son cortos porque el espacio en el que se pueden publicar en los periódicos o en las revistas es poco, o a veces porque hay una teoría literaria detrás de ellas, como Edgar Allan Poe, que creía que un cuento no podía ser corto, es decir, que su lectura tendría que acaparar por lo menos 45 minutos para poder hacer una impresión en el lector. Entonces, a veces hay una teoría literaria detrás, a veces una cuestión editorial. Los cuentos cortos con los que hoy se puede concursar no deben exceder las 3 cuartillas, es decir, una hoja escrita por una cara, y sin embargo existen cuentos pues mucho más cortos. Ahora, no deben dejar de tener los elementos de un cuento, que son pocos personajes, una presentación de personaje, una problemática, una situación, y cuando se supera esa problemática, pues un desenlace. El cuento está construido para contarse y para ser leído de una sola intención, a diferencia de la novela. Por eso me gusta comparar los cuentos a las películas y las novelas a las series, porque están construidas de manera distinta. Una película también está hecha para verse de una sola intención. En cambio, las series están hechas para verse por capítulos, ¿no? Igual que las novelas, se construyen de manera distinta. El cuento también suele tener 2 tramas, una trama visible y una trama secreta. Esta teoría es relativamente moderna, pero en los cuentos más antiguos se pueden encontrar esas tramas secretas que al final se asoman y por lo tanto nos sorprenden, ¿no? El cuento siempre tiene esa impresión de que nos sorprende al final, o como diría Cortázar, que el cuento es una pelea que se gana por nocaut, y también decía que una novela es una pelea que se gana por puntos, ¿no? Estableciendo como siempre las 2 diferencias entre el cuento y la novela. Algo que también le gustaba decir a Julio Cortázar es que el cuento trata del asesinato y la novela trata del asesino, por decir algo sobre que el cuento va siempre al objetivo, al punto. En cambio, la novela puede darnos espacio para hablar sobre el pasado del asesino, la psicología, por qué lo está haciendo. De cualquier manera, son formas de evidenciar que los espacios literarios que hay en un cuento o en una novela son distintas.